Bueno, entonces para finalizar nuestra revisión de TypeScript, en este momento vamos a examinar algunos tipos adicionales que podemos ir manipulando o podemos ir creando y pueden ser la base de nuestras aplicaciones en TypeScript. El primero que vamos a ver son los tipos inline. Los tipos inline son básicamente una forma corta de definir cuál va a ser el chequeo sin necesidad de declarar una clase, una interfaz, un tipo, sino que específicamente determinamos que va a haber un tipo person cuyas únicas propiedades permitidas son el primer nombre y el segundo nombre. Posteriormente solo lo utilizamos y una vez que lo utilizamos podemos tener un chequeo ligero de cuáles son los tipos que se están utilizando inmediatamente dentro de nuestro código. Acá, por ejemplo, estoy utilizando nuevamente Visual Studio Code. Vamos a cambiar de directorio. Y dentro del archivo inline.ts yo defino que los tipos soportados por las propiedades soportadas por el tipo person son nombre y apellido. Si yo, por ejemplo, defino como nombre Víctor y como apellido Orozco, este es código perfectamente legal. Pero si yo dijera, por ejemplo, nickname Twixter, inmediatamente el linter integrado en Visual Studio Code me dice, momento, la variable person debe de ser del tipo nombre, apellido y tiene nombre, apellido y nickname. Por lo que si aún así yo decido ejecutar inline.ts, obtengo como resultado un error. Pero si yo respeto la definición del tipo inline, yo obtendría como resultado la salida nombre Víctor, apellido Orozco. Sería un primer recurso para definir nuestros propios tipos. Si con todos estos no es suficiente, o si en algún momento necesitamos dar soporte a archivos legacy o a proyectos legacy, o necesitamos, en otras palabras, dejar abierto el código a distintos o n cantidad de tipo de datos, existe el tipo de dato abierto any, que es básicamente todo aquello que sea declarado con any se va a comportar como en el JavaScript tradicional, donde la inferencia de tipos va a ser en tiempo de ejecución. Entonces, si yo ejecuto este mismo programa en Visual Studio Code y hacemos un tsnode any.ts, noten que en este momento no hay ningún inconveniente, a pesar de que originalmente yo había declarado la variable pingüino como string y posteriormente la declaré como number, porque en el momento que le coloco el any, yo digo es un tipo de dato abierto que puede recibir cualquier información y la inferencia va a ser estrictamente en tiempo de ejecución. Luego de eso podríamos tener generics, que en otras palabras, o si ya lo conocen desde otros lenguajes de programación, significa que no saben el tipo de dato al momento que lo programan, pero quieren que este tipo de datos sea restricto durante la ejecución. Si yo, por ejemplo, defino la clase como generic number con el tipo t, todas las instancias de t se van a convertir en tiempo de compilación al momento que yo haga de una declaración como la que tengo en la línea 6, donde establezco que mi instancia de la clase generic number en este momento va a corresponder con el tipo de dato number. Veámoslo en un ejemplo de código. Si yo, por ejemplo, utilizo generic number con el tipo t, todas las instancias de t van a ser reemplazadas en tiempo de ejecución. Y si decimos que cuando yo hago mi generic number, la defino como my generic number con la limitante que todos los tests se van a convertir a number, lo que implica que dentro de zero value solo puedo asignar números. Si por ejemplo intento un string, automáticamente el chequeo de tipos me dice que tengo un error. Y adicionalmente de esto, dentro del generic yo puedo agregar una función cuyo tipo de dato o sus argumentos van a ser de tipo de dato t, y en este caso van a ser números, y el tipo de dato de retorno va a ser nuevamente t. Entonces, si ejecuto esta primera versión, tsnodegenerics.ts, es un programa que básicamente
suma los números, 5 y 3. Pero si cambiamos el tipo del genérico, aquí por ejemplo el zero value sería 0 genérico, y si en lugar de que los argumentos sean números yo los vuelvo strings, ya no es un programa que suma, ahora es un programa que concatena cadenas. Entonces los genéricos me sirven para parametrizar toda una estructura, para que está bien que yo quiera la flexibilidad, pero tengo que ser explícito al momento que parametrizo y creo una nueva instancia. Luego de los generics tenemos uno de mis favoritos, que son tipos de datos algebraicos, y el primero es union type. En el caso del union type es bastante fácil de interpretar. En el momento que yo declaro un union type, yo estoy diciendo que la variable de text puede ser de tipo string arreglo o de tipo string normal. Y la inferencia de tipos es que si yo chequeo que la variable sea de tipo string, ya no tengo que hacer un casting. Automáticamente se infiere a través de pattern matching que si yo di positivo en la comprobación de que el tipo de texto era string normal, puedo utilizar sus propiedades o sus métodos. Y si por ejemplo fuera un arreglo que no cumplió con este chequeo, pero el union type ya me dice que la otra alternativa es un arreglo, ya puedo utilizar la operación join exclusiva de los arreglos. Entonces vamos a abrir este ejemplo. Vamos hacia union type. Dentro de union type ejecutamos, aquí tenemos tuplas, este es el tipo que estoy buscando en este momento, mi método, y es exactamente el mismo código. En la primera versión yo envío la propiedad JavaScript una cadena simple. En esta cadena simple se debería aplicar la operación trim. En la segunda versión yo envío un arreglo de strings compatible con el union type. Entonces si ejecutamos tsnode union.ts, vemos que el union type y el que yo pueda inferir a través del union type si era una instancia de string o arreglo de strings permite que mi código gane flexibilidad con un tipo de dato algebraico. Luego de esto, si tenemos un intersection type, el tipo de datos intersección es uno de los un poquito difíciles de entender al inicio. Acá por ejemplo yo tengo una función parametrizada con genéricos, y estos genéricos que yo tengo parametrizados tienen un T y un U, y su retorno es una intersección entre T y U. Por ejemplo, yo podría utilizar la función extend, y al momento que yo utilizar extend, hago una intersección entre lo que venga entre el primero y el segundo tipo de dato. Entonces, el valor de X sería la intersección de los dos tipos de datos originales. Veámoslo con un ejemplo. Acá es exactamente el mismo código. Yo recibo un argumento de tipo T y un segundo argumento de tipo U. Y el resultado es la intersección entre lo que sea que viene entre T y U, porque es lo único que estoy retornando en la función. Entonces, al momento que ejecuto extend, mis argumentos son una variable A, cuya propiedad es hello, y una variable B, cuya propiedad es 42. Y si ejecuto el tsnode intersection.ts, obtenemos como resultado la intersección. Entonces los dos objetos individuales se corresponden en un nuevo objeto cuyas propiedades son A hello y B 42. Es un tipo de dato relativamente interesante. Luego tenemos el tipo de dato tupla, que es uno de los más sencillos. Es básicamente yo tengo una colección de datos, pero esta colección va a ser heterogénea y puedo tipar cuál es el tipo de cada uno de los miembros de la colección. Acá por ejemplo declaro una tupla donde el primer miembro es de tipo string y el segundo miembro es de tipo number, y el chequeo va a ser explícito que tanto el primero como el segundo miembros del arreglo o de la colección sean compatibles con la definición. Vamos a mostrarles la tupla. Aquí nuevamente tengo tupla de strings y números. Declaro una colección cuyo primer valor es Jenny como en Forrest Gump y el segundo valor es un valor de tipo numérico. Pero si por ejemplo intentara utilizar este mismo valor o esta misma tupla con dos argumentos de tipo string, el linter inmediatamente me dice que hay problemas.
pero si lo utilizo únicamente con la primera, obtengo como resultado la colección cuyos miembros se han ido chequeando frente a la definición de la tuple. Entonces es una colección type safe, o donde los tipos de datos son seguros. Entonces, para finalizar esta presentación, ¿en qué frameworks puedo utilizar TypeScript? Lo pueden utilizar en Angular, de hecho en Angular es ciudadano de primera clase, lo pueden utilizar en Vue, lo pueden utilizar en React o incluso en frameworks más nuevos como Nest. En resumen, si es un framework que produce o es compatible con JavaScript, eventualmente es un framework que tiene soporte para TypeScript. Obviamente el soporte puede ser nativo, ustedes podrían tener que realizar ciertas configuraciones, pero en esencia esto es lo que necesitan para utilizar TypeScript. Un ejemplo que les dejo de tarea: instalen Angular, que Angular les produzca una nueva aplicación y que la vean en funcionamiento. Es un ejemplo que yo ya tengo listo. Acá, por ejemplo, en el directorio x6 yo tengo una aplicación completa que utiliza Angular, y dentro del contenido del directorio podemos ver elementos que fuimos viendo durante estos videos. El primero sería que tenemos un tsconfig.json, obviamente más complejo porque es la definición de Angular, y tenemos código que nos permite ver que toda la aplicación es una aplicación programada con TypeScript, donde vemos algunos recursos adicionales como anotaciones, definiciones por componentes, vemos el sistema de módulos, vemos la creación de clases que a su vez se vuelven un default export. Entonces, tip para aprender Angular: aprendan primero a utilizar JavaScript. Pues eso fue todo por hoy, para mí fue un gusto. Si quisieran ver más a detalle cómo utilizar TypeScript o cómo utilizar AngularJS, nosotros tenemos cursos disponibles. Somos Academic, estamos ubicados en Ciudad de Guatemala, pero a partir de la coyuntura actual, pues estamos empezando con nuestros cursos en línea. Pueden ver la opinión de nuestros estudiantes previos. Cubrimos tanto cursos como DevOps, cursos de desarrollo, y nuestra especialidad es JavaScript y Java para aplicaciones empresariales. Entonces es un gusto, acá les dejo mis contactos y espero que podamos verlo dentro de nuestros salones o podamos vernos en otra oportunidad en alguna conferencia. Entonces, muchas gracias si llegaron hasta acá.